Dios los bendiga, hermanos y amigos. Muy buenos días. Es un gozo, un privilegio poder compartir la palabra de Dios por medio de este canal, la palabra inmutable de Dios, con este canal que fue creado con el único propósito de compartir el Evangelio con muchos y de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos y amigos, esta mañana vamos a continuar, ¿verdad?, con la predicación del Evangelio de Juan, pidiéndole primeramente a mi Dios que me dé sabiduría, entendimiento, discernimiento para poder explicar su palabra, para que su palabra, que es viva y eficaz, pueda consolar al corazón del que me escucha, pueda traer sabiduría, fe, arrepentimiento y pueda dar vida eterna a todo aquel que me escuche por medio del poder de su palabra y de su Santo Espíritu. Pedimos todo esto en el nombre poderoso de mi Señor Jesús. Amén, amén. Bueno, hermanos, vamos a continuar con el Evangelio de Juan, ¿verdad? Esta vez vamos a comenzar con el capítulo 3, Juan capítulo 3, versículos del 1 al 15. Recordemos que en el video pasado, ¿verdad?, hablamos sobre la omnisciencia de mi Señor Jesucristo. La Biblia lo titula Jesús conoce a todos. Y dijimos que efectivamente Jesús lo conoce a todos. Y una de las razones por la cual Él lo conoce a todos, recordemos que mi Señor Jesús, el Verbo eterno, siempre ha estado con Dios, como dice Juan 1:1. Por ende, mi Señor Jesús contempló cuando el hombre traicionó a Dios, cuando el hombre decidió recorrer su propio camino, desobedeciendo a Dios. Mi Señor Jesús también vio o conoce qué tan dañado está el hombre después de la caída, ya que a lo largo de la historia ha contemplado las cosas más horribles y pecaminosas que el hombre puede hacer cuando esté guiado por su propia maldad o por su propia concupiscencia. Podemos tomar como ejemplo cuando Caín mató a Abel, el primer homicida, el primer hombre asesino, que mata a nada más y nada menos que su único hermano para ese tiempo. Podemos ver otro hecho que pasa en el libro de Génesis, en el diluvio, y vemos como Dios dice que todo el pensamiento del corazón del hombre es hacer mal. Entonces vemos como mi Señor Jesús, que era en el principio con Dios, conoce todas estas cosas. Él conoce la verdadera maldad que habita en el corazón de todo hombre. Entonces por eso mi Señor Jesús dice que Él no necesita que nadie le hable del hombre, porque Él conoce al hombre, Él conoce lo que es el hombre, Él conoce lo que verdaderamente hay en su corazón. O sea, Cristo sabe lo que hay en nuestro corazón hasta lo más profundo secreto, porque Él es el que cuida la mente y los corazones, atributo que solamente posee Dios. Entonces, mi Señor Jesús, con esta declaración de su omnisciencia, lo que está diciendo es que Él es Dios. Nos está dando una pista, nos está dando un indicio, nos está demostrando por un atributo que Él y solamente Él y Dios posee, de que Él es Dios encarnado, de que Él es la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios viviente. Entonces, luego de esto viene el pasaje que vamos a reflexionar, a meditar el día de hoy, que lo encontramos, como les dije, en Juan capítulo 3, del 1 a 15. Y dice así la palabra del Señor: había un hombre
de los fariseos que se llamaba Nicodemo, principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Respondiendo Jesús le dijo: es cierto, os digo, que el que no naciere de nuevo no puede entrar, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: o es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene y a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amén. Respondiendo Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondiendo Jesús le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto os digo que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibimos nuestro testimonio. Si os he dicho cosas generales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en los cielos. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios por su palabra. Entonces, bueno, vamos a ver la conversación, esta gran conversación que mi Señor Jesús tiene con Nicodemo, ¿verdad? Luego vamos a ver otra gran conversación en el capítulo 4, ya si no me equivoco, de Jesús con la mujer samaritana. ¿Ok? Comienza diciendo el versículo 1 del capítulo 3 que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. ¿Ok? ¿Quién era este Nicodemo? Bueno, primero que nada, era un fariseo. En ese tiempo en Israel, en el tiempo que mi Señor Jesús anduvo según la carne en Israel, había dos grandes grupos religiosos: los fariseos y los saduceos. Estos se diferenciaban en algunas cosas muy importantes. Por ejemplo, los fariseos creían en los ángeles y en la resurrección. Los fariseos, digámoslo así, tenían una mejor doctrina, ¿verdad?, que los saduceos, ya que los saduceos no creían ni en la resurrección ni en los ángeles. Esas son cosas en las que estas dos sectas o estos dos grupos religiosos se diferencian. Los fariseos creen en los ángeles y en la resurrección, cosa que la Biblia avala y confirma. Los ángeles existen y también se dará en el día posterior la resurrección de los muertos. Así que los fariseos, como Nicodemo, doctrinalmente hablando, estaban acertados, estaban en lo correcto, creían la verdad, porque eso lo afirma la Biblia, mientras que los saduceos eran más incrédulos y no creían en cosas tan importantes como la resurrección, como el fundamento de la fe cristiana, que es la resurrección de mi Señor Jesucristo de los muertos. Entonces, esos dos puntos, en esos puntos, los fariseos y los saduceos estaban en desacuerdo. ¿Ok? Que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. ¿Qué quiere decir que era un principal entre los judíos? Bueno, que era un hombre importante y que hacía parte del Sanedrín, que era el Sanedrín, era un grupo, ¿verdad?, religioso, digamos, así llamarlo,
la élite de los religiosos de aquella época. Era como decir un grupo, el Sanedrín, él era miembro del Sanedrín, que es un grupo religioso que se encargaba de los asuntos más importantes con respecto a la religión en Israel. Él era parte de este selecto grupo conformado por varios miembros, creo que eran 72 miembros, si no me equivoco, del Sanedrín. Era un grupo selecto de ancianos, de personas religiosas, la cual, digámoslo así, llevaba tenía toda la autoridad en ese tiempo en los temas de religión. Entonces, Nicodemo era uno de ellos, era alguien importante, de preeminencia en el pueblo judío. ¿Okay? Entonces, dice el versículo 2 que este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro. Primero vamos dice la Biblia que este vino a Jesús de noche. Este detalle, ¿verdad? Es importante, aunque la Biblia no nos especifica por qué motivo, razón o circunstancia Nicodemo vino de noche o fue de noche a hablar con mi Señor Jesús. La mayoría de los pastores y teólogos y la mayoría de la gente, ¿verdad? Bueno, la mayoría de los que tienen más conocimiento en los temas bíblicos, ¿verdad? Piensan que Nicodemo fue de noche a ver a mi Señor Jesús para no ser visto por sus compañeros fariseos, por sus compañeros del Sanedrín, ya que sabemos que este grupo estaba en oposición contra el ministerio de mi Señor Jesús. Entonces, para él no ser visto hablando con él y no ser desprestigiado y no ser capaz castigado por hablar con mi Señor Jesús, él decidió visitar a mi Señor de noche. Esto es lo que piensan la mayoría de los maestros y de los pastores y la mayoría de los que predican este versículo, este pasaje, tienen esa opinión. Y bueno, yo en lo personal también creo que ese fue el motivo. Aunque la Biblia no lo comenta específicamente, explícitamente, no tenemos esa certeza, pero es muy probable que para no ser visto, como ya le dije, por los demás fariseos, por sus demás compañeros del Sanedrín, Nicodemo decidiera ir a hablar con mi Señor Jesús muy tarde por la noche. ¿Ok? Y le dijo: Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie hace estas señales que tú haces si Dios no está con él. Ok, vemos que Nicodemo le llama maestro, le dice Rabí. Ok, ¿qué significa maestro? Sabemos que ha venido Dios como maestro, porque nadie que no esté con Dios hace esas señales que tú haces. Ok, veamos que Nicodemo, a diferencia de sus compañeros judíos, de sus compañeros fariseos, ¿verdad? Él cree que mi Señor Jesús fue enviado por Dios, pero hay que ver algo aquí, que él dice que ha sido enviado por Dios como maestro. En esa declaración podemos darnos cuenta que Nicodemo aún no es salvo, que Nicodemo no tiene una fe salvadora, una fe en mi Señor Jesús que lo salve. ¿Por qué le digo esto? Miren, hermanos y amigos que me escuchan, el ver a mi Señor Jesús como maestro, como alguien muy adelantado para su época, como alguien muy sabio, como alguien que sabe de muchas cosas,
no es suficiente para salvarnos. Aún si alguien creyera que Jesús fue enviado por Dios como profeta, por ejemplo, tampoco es suficiente para ser salvo. ¿Por qué le digo esto? Porque nadie va a ser salvo porque en el profeta Elías, porque nadie va a ser salvo porque él en el profeta Jeremías, porque nadie va a ser salvo porque en Isaías, nadie es salvo porque él en los profetas, aunque estos sí vienen de Dios. Y Nicodemo estaba en lo cierto diciendo que mi Señor Jesús venía de Dios y que era maestro. Eso es correcto. Lo que yo les quiero decir es que esa fe en mi Señor Jesús, en ver a mi Señor Jesús como un simple maestro, que sí lo es, pero como se titula esa enseñanza, mi Señor Jesús es el maestro de maestros, ¿verdad? Así le puse por título a esta enseñanza, el maestro de maestros. Aún viéndolo así, no es suficiente para salvarse. Aún viendo a mi Señor Jesús como un profeta, no es suficiente para salvarse. Le pongo este ejemplo. Cuando mi Señor Jesús le pregunta a los apóstoles, ¿quién dice la gente que soy yo? Él le responde, los apóstoles le responden, bueno, uno dice que eres Elías, otro Jeremías o alguno de los profetas. Y mi Señor Jesús le dice, ¿y quién creen ustedes que soy yo? Y Pedro le dice, tú eres el Hijo de Dios viviente. Tú eres el Hijo de Dios viviente. Y él le dice, bienaventurado eres, Pedro, Simón Pedro. Esto no se lo ha revelado carne ni sangre, sino el Espíritu, Dios, el Espíritu Santo. Entonces, el ver a mi Señor como un simple profeta o como un maestro enviado por Dios, no salva a nadie. Pero, ¿cómo nos salvamos? ¿Cómo podemos alcanzar la salvación? ¿O de qué manera tenemos que ver a mi Señor Jesús para ser salvos? Bueno, fíjense cómo lo llamó Felipe. Felipe le dijo a Natanael, Natanael, hemos encontrado al profeta del que habló Moisés y las escrituras, en las escrituras. Hemos encontrado al profeta del que habló Moisés en las escrituras. Entonces, Felipe le está diciendo, hemos encontrado al profeta de profetas que habló Moisés en las escrituras. Esa declaración sí es suficiente para salvarse. Esa fe sí es salvífica. ¿Por qué? Porque dice que mi Señor Jesús es el profeta de profetas. Luego vemos a Natanael llamarle, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Esa declaración también es salvífica, también es de fe salvadora, porque están viendo la deidad de mi Señor Jesús y su majestad. La declaración, por ejemplo, del hombre que estaba en la cruz, al lado derecho de mi Señor Jesucristo, ¿qué le dijo él? Cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Pero primero de eso le dijo, Señor, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Fíjense bien, el Señor está reconociendo el señorío de mi Señor Jesús y su majestad, ya que lo está llamando rey, al igual que lo hizo Natanael. Estas declaraciones todas vinieron del Espíritu y son declaraciones salvíficas, son declaraciones de fe de una persona que tiene fe salvadora, ¿ok? Entonces podemos decir contundentemente que Nicodemo en este momento de la historia, en esta conversación, él no era salvo. Él sí es verdad que reconocía a mi Señor como enviado de Dios y que estaba más claro que sus compañeros fariseos y que iba por buen camino, pero aún no había sido salvado, aún no era salvo, ¿ok?
¿Ok? Y él le dice, porque nadie puede hacer señales que tú haces si no está Dios con él. Claro, Nicodemo lo veía como un enviado de Dios, ¿verdad? En este caso como maestro, por las señales que él hacía, porque él veía en las señales que mi Señor hacía el respaldo de Dios, la aprobación de Dios, el sello de Dios, por decirlo así. Él lo veía a través de las señales que mi Señor Jesús hacía, a través de los milagros y prodigios que llevaba a cabo. Él veía el respaldo de Dios, la aprobación de Dios hacia mi Señor Jesucristo. Él dice, si no está Dios contigo, tú no hicieras estas cosas, le dice él prácticamente. Lo que él no ve detrás de esas señales, en lo que Nicodemo, se nos está quedando corto, es en ver la deidad de mi Señor Jesucristo. Es ver a mi Señor Jesucristo más allá de un simple maestro y un simple profeta. Es ver la deidad de mi Señor Jesucristo como el Hijo de Dios viviente, como la segunda persona de la Trinidad, como el Verbo eterno. Él está fallando, él se está quedando corto de vista a decir que mi Señor Jesús es solamente un maestro, porque Él es mucho más que un maestro. A decir que es un profeta, porque Él es más que un profeta. Entonces, en esto, aunque Nicodemo no está errado, le falta profundidad en su visión para ver por medio de las señales que lo habían llevado a que Jesús era enviado de Dios, para ver la deidad de mi Señor Jesús. Ahí es que Nicodemo falla, y por eso es que Nicodemo, hasta, como ya dijimos, en este momento no es salvo. ¿Ok? Versículo 3 dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Ok? Y fíjese, mi Señor Jesús le dice que no naciera de nuevo, de cierto os digo. Cuando mi Señor Jesús usa esta frase o estas palabras, significa que lo que va a decir a continuación, perdón, significa que lo que va a decir a continuación es muy importante y tiene mucha relevancia. Es como cuando nosotros subrayamos una palabra que nos llama la atención, es algo que debemos poner mucha atención. Y él dice, de cierto os digo, que el que no naciese de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, ¿a qué nacimiento se refiere? ¿A qué nacimiento se refiere? Bueno, se refiere al nuevo nacimiento, al nacimiento espiritual. Dice la palabra, a los suyos vino y los suyos no les recibieron, más a los que les recibieron y creyeron en su nombre, dio la potestad de ser llamado Hijo de Dios, no por carne ni por sangre, ni por voluntad de hombre, sino por voluntad de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el nuevo nacimiento, ¿verdad? O la regeneración, como también se conoce, es obra de Dios, es obra del Espíritu Santo. De tal modo, dice la palabra en 2 Corintios 5:17, de tal modo que si alguno está escrito, nueva criatura es. Las cosas ya pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El nuevo nacimiento o la regeneración, como también se conoce, es una obra que Dios hace en nosotros a través de su Espíritu Santo. Dice la palabra que Dios es el que nos hace renacer para una esperanza viva mediante la resurrección Dios es el que nos hace renacer mediante la resurrección de los muertos de Jesucristo para una esperanza viva. O sea, es Dios el que produce ese nuevo nacimiento en el hombre. No es que el hombre busque nacer de nuevo, no es que el hombre por sus buenas obras pueda hacerse nacer de nuevo a sí mismo. No, esto es imposible. El nuevo nacimiento es por obra y gracia de Dios, por obra y gracia de su Espíritu Santo morando en nosotros. Es por el
poder de Dios que podemos renacer de nuevo. Es como nacimiento biológico en cierta manera, porque, por darle un ejemplo, no es que yo haya decidido nacer, ¿verdad? Yo simplemente nací porque fue la voluntad de Dios que yo naciera. Yo no tuve nada que ver con mi nacimiento. Fue voluntad de Dios que yo naciera de la unión de mi madre y mi padre. Pudo haber nacido otra persona con otra característica y otro rasgo. Y bueno, pudo nacer otro ser. Pero Dios decidió que de la unión de mis dos padres naciera yo. Yo no tuve nada que ver con mi nacimiento biológico. Y así como el hombre no tiene nada que ver con su nacimiento biológico, porque es Dios el que forma uno, ¿verdad? Asimismo, el hombre no tiene nada que ver con su nacimiento espiritual. Entonces, con su nuevo nacimiento o nacimiento espiritual, podemos decirlo así. Por eso hay un dicho cristiano que dice que el cristiano nace dos veces y muere una vez. El cristiano nace biológicamente y cuando hemos escrito el Espíritu Santo produce en nosotros la regeneración, el nuevo nacimiento, y ese es nuestro segundo nacimiento. Y morimos una sola vez biológicamente hablando. ¿Ok? Biológicamente. Entonces, a esto se refiere Nicodemo con nacer de nuevo. Es el obrar de Dios, es el poder de Dios en la persona que lo hace nacer de nuevo, que lo hace cambiar su mente, que lo hace ver lo espiritual, que lo hace entender las cosas espirituales que antes nos era imposible ver, ya que éramos una persona por naturaleza carnal. ¿Ok? Pero fíjense lo que Nicodemo le responde. Nicodemo dijo: ¿cómo puede un hombre hacerse nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez el vientre de su madre y nacer? O sea, Nicodemo lo está viendo en el ámbito terrenal natural. Nicodemo le está diciendo prácticamente a mi Señor Jesús: esto es imposible. El hombre no puede, siendo viejo, no puede volver a ser niño, volver a ser bebé y volver a entrar al vientre de su madre, perdón. Nicodemo le está diciendo a mi Señor Jesús: lo que tú me estás diciendo, para mí es imposible de entender. Yo no comprendo esto. Esto no puede hacerse. Y es, claro está, porque Nicodemo en ese tiempo, a pesar de que era un maestro, a pesar de que era religioso, a pesar de que tenía la Torá, las Escrituras, el Antiguo Testamento, no era una persona espiritual. Y por eso no puede entender las cosas espirituales, porque como está escrito, lo espiritual hay que discernirlo espiritualmente. La mente terrenal no puede entender las cosas espirituales, ¿ok? Entonces, Nicodemo, a pesar de tener mucho conocimiento de la Escritura, esto que le estaba diciendo mi Señor Jesucristo en este momento era imposible entenderlo, ¿verdad? En el estado espiritual que él se encontraba. Un estado de muerte espiritual, un estado de ceguera espiritual, aunque ciertamente Nicodemo iba por buen camino para ser salvo y para despertar y para volver a nacer, pero todavía le faltaba y no entendía las cosas que mi Señor Jesús en este momento le estaba queriendo enseñar. Entonces, respondiendo Jesús, de cierto digo, que el que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Que mi Señor Jesús utiliza la palabra a través de cierto digo. A cada vez que escuchemos esta palabra de la boca de mi Señor Jesús, quiere decir que le va a decir algo muy importante, que tenemos que prestar mucha atención a estas palabras que viene a continuación. El que no naciere de agua. Fíjate bien.
está utilizando mi Señor Jesús cosas naturales, cosas terrenales, para hacerle entender a Nicodemo lo que él quiere enseñarle. Dice, el que no naciere de agua y del Espíritu. Entonces, fíjense bien que mi Señor Jesús aquí utiliza una palabra que es del Antiguo Testamento. Mi Señor Jesús aquí está citando al profeta Ezequiel, cuando dice que él derramará, Dios profetiza por medio del profeta Ezequiel, que él derramará agua limpia sobre ellos, ¿verdad? Y le pondrá un nuevo corazón en ellos y pondrá un nuevo espíritu en ellos. Eso está en Ezequiel. Entonces mi Señor Jesús está utilizando el profeta Ezequiel para explicarle a Nicodemo cómo es el nuevo nacimiento. Y otra vez vemos que el nuevo nacimiento primeramente no es cosa del Nuevo Testamento solamente, sino que ya había sido anunciado por los profetas, como en este caso el profeta Ezequiel, que dijo que Dios derramaría agua limpia sobre su pueblo y pondría un nuevo corazón y un nuevo espíritu para que siguieran sus leyes y las guardaran, ¿verdad? Esto ya se dijo en el Antiguo Testamento, mi Señor Jesús lo cita, y cuando mi Señor Jesús cita el Antiguo Testamento aquí para explicarle a Nicodemo, es porque Nicodemo debería entender, siendo él un maestro, por medio de esta cita, lo que mi Señor Jesús le está diciendo. O sea, Nicodemo, cuando escuchó esas palabras, Nicodemo tenía que recordar al profeta Ezequiel, cosa que aquí no hizo. O sea, Nicodemo no asoció lo que mi Señor Jesús le estaba diciendo con lo que el profeta Ezequiel había dicho. Entonces, como vemos, el nuevo nacimiento de que está hablando mi Señor Jesús no es solamente cosa del Nuevo Testamento, sino que ya había sido profetizado anteriormente por Ezequiel. Y mi Señor Jesús se está refiriendo a esta profecía cuando le dice de agua y del Espíritu, porque en las palabras del profeta Ezequiel, él dice que derramaré agua limpia sobre vosotros y pondré un nuevo corazón en ustedes y daré en el corazón de piedra por uno de carne y pondré un nuevo espíritu, el Espíritu Santo. Entonces, no tendría que ser difícil de entender para Nicodemo, ya que él es maestro de la Torá. La razón por la que no la entiende es porque no es espiritual, porque es un hombre natural aún, y aunque tenga mucho conocimiento, si su mente y su corazón no son iluminadas por el Espíritu de Dios, él no va a entender esta cosa. Fíjense bien, mi Señor Jesús continúa diciendo, lo que es nacido de la carne es, y lo que es nacido del Espíritu es. Claro, él está diciendo, lo que es nacido de la carne es. Como Nicodemo era nacido de la carne, obviamente no podía entender las cosas espirituales. Nicodemo solamente tenía nacimiento biológico. Y él sí, tal vez había aprendido mucho de la escritura y era un verdadero maestro de Israel, como vamos a ver. Pero era un hombre carnal y no podía discernir las cosas espirituales. Porque después dice, y lo que es nacido del espíritu es. O sea, el que es del espíritu busca y entiende las cosas espirituales. El que es carnal busca y anhela las cosas carnales. Y esas son las que entiende. Las cosas espirituales ni las busca, ni las entiende, ni puede entenderlas con una mente carnal natural. En cambio, el que es espiritual busca lo espiritual y
Dios, por medio de su Espíritu Santo que ha puesto en sus hijos, Él nos da la iluminación para entender dichas cosas. Esto era de lo que carecía Nicodemo. Nicodemo no podía entender estas cosas por su estado espiritual actual. ¿Okay? No te maravilles de que te dijo es necesario nacer de nuevo. Ok, no es algo, o sea, mi Señor Jesús te está diciendo, no es algo tan extraordinario lo que te estoy diciendo, no te sorprendas tanto. Y luego le dice, el viento sopla de donde quiere y oye su voz, su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Ok, mi Señor Jesús, en lo que le digo anteriormente, mi Señor Jesús usó el agua y el Espíritu. Está usando cosas naturales para explicarle, ¿verdad?, el nuevo nacimiento. Para explicarle este hecho que ya había sido profetizado por Ezequiel. ¿Ok? Y usó el agua, ¿verdad? Agua y espíritu. Esta vez va a usar el viento. Dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Ok, ahora usa el viento. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas no sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es guiado por el Espíritu. Entonces, él le está diciendo el que es guiado por el Espíritu no se mueve por él, es Dios el que lo mueve, es Dios el que hace la obra, es Dios el que pone a querer como el hacer por su buena voluntad en sus corazones, como está escrito. Le voy a dar un ejemplo. Le voy a dar un ejemplo de esto. Cuando mi Señor Jesús fue bautizado, acto siguiente dice la palabra que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, ¿cierto? Entonces, ahí vemos cómo mi Señor Jesús no se movía por sí mismo, sino que el Padre, por medio del Espíritu, lo guiaba hacia donde tenía que ir y muchas veces lo llevaba. Otro ejemplo de esto, Pablo no pudo ir a predicar en Asia porque el Espíritu Santo se lo prohibió. Entonces el Espíritu mueve a creyente de aquí para allá, el Espíritu le pone a creyente, haz esto o haz aquello, no hagas esto o no hagas aquello. Es el Espíritu Santo que mora en el creyente el que hace las obras. Dice mi Señor Jesús, las obras que yo hago, no las hago yo, sino que el Padre que está en mí hace las obras. Entonces, es el Espíritu Santo el que mueve al creyente de ir para allá o ir para acá. Es el Espíritu Santo que mueve al creyente a hablar de esto o hablar de aquello. Es el Espíritu Santo que mueve al creyente para que la gloria sea de Dios. O sea, el creyente, digamos, por así decirlo, no tiene control de sí mismo, sino que el que es hijo de Dios, como está escrito, el que es guiado por el Espíritu de Dios, es tal, es hijo de Dios. El Espíritu Santo nos guía para que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios. Y somos movidos por Él de un lugar a otro a fin de hacer la voluntad de Dios. Esto es lo que quiere decir. Así como Él oye el viento, pero no sabe ni de dónde viene, ni de dónde va. Él oye el sonido, pero no sabe ni de dónde viene ni de dónde va. Así son los que son del Espíritu. Fíjense bien, dice, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Claro, porque mi Señor Jesús lo mueve, el Espíritu Santo lo mueve de un lugar a otro, sin que Él quiera. El Espíritu Santo pone ese sentir, ese querer como el hacer por su buena voluntad. Y así es que nace el Espíritu. Los hijos de Dios trabajamos en la obra de Dios, no porque nosotros seamos buenos, no porque nosotros seamos muy eficientes, no porque nosotros somos los mejores, sino porque el Espíritu Santo que está en nosotros nos mueve a hacer esto o aquello para la gloria de Dios,
nos mueve a hablar de esto o de aquello para la gloria de Dios, nos mueve a predicar el Evangelio, nos mueve a a las buenas obras que Dios ha colocado de antemano para que andemos en ellas. Entonces el Espíritu Santo es el que obra eso en el creyente. Y por eso le dice, bueno, él está queriendo, primero le explico a mi Señor Jesús cómo era el nuevo nacimiento de agua y espíritu, ¿verdad? Y ahora le está explicando cómo obra el creyente, cómo obra la persona nacida de nuevo. Son 2 puntos. Primero, cómo es el nacer de nuevo, que tiene que ser en agua y espíritu para poder estar en el reino de Dios. Y luego le explica cómo actúa la persona que ya es nacida de nuevo. Entonces, esto es lo que podemos ver en estos versículos. Y es así, el creyente cuando predica, cuando hace una buena obra, para la gloria de Dios, lo hace guiado por el Espíritu Santo. Lo hace porque el Espíritu Santo pone ese sentir en el corazón, pone ese anhelo en el corazón del creyente de hacer la obra del Señor para glorificarlo, para alabar su nombre. Entonces, bueno, gloria a Dios por el obrar del Espíritu Santo en el nuevo nacimiento y también en el comportamiento de esa persona. ¿Okay? Respondiendo a Nicodemo le dijo, ¿cómo puede ser de esto? O sea, Nicodemo no estaba entendiendo, como le digo, Nicodemo, por su estado espiritual, Nicodemo aún estaba muerto en delitos y pecados. Nicodemo todavía estaba enceguecido, aunque poco a poco se iba descubriendo el velo, ¿verdad? Pero todavía estaba en ese estado que no le permitía ver la deidad de mi Señor Jesús y que no le permitía comprender cosas espirituales, ya que Nicodemo aún era un hombre de esta tierra, un hombre natural y terrenal. ¿Ok? Entonces, Nicodemo todavía no entiende. Aquí mi Señor Jesús le responde en el versículo 10, dice, respondiendo a Jesús le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Recuerden, Nicodemo es maestro de Israel, por tanto, él conoce la Torá, el Antiguo Testamento y los profetas de cabo a rabo, de izquierda a derecha. Él conoce bien las escrituras hebreas, ¿verdad? Pero a pesar de esto, Nicodemo no puede entender esto, y a pesar de que mi Señor Jesús utiliza al profeta Ezequiel para explicarle cómo y quién produce el nuevo nacimiento, cómo se gesta el nuevo nacimiento, él no lo entiende. Entonces, mi Señor Jesús le dice a Nicodemo, tú siendo maestro de Israel, ya, o sea, es como si mi Señor Jesús le estuviera diciendo, tú eres maestro de Israel, si tú eres maestro de Israel, ya deberías saber esta cosa. Esta cosa no debería ser un misterio para un maestro de Israel. Es lo que le está queriendo decir mi Señor Jesús con esa pregunta que le hace. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Tú deberías saberlo. Es como si mi Señor Jesús le estuviera diciendo, tú deberías saberlo porque las escrituras te dicen lo que yo te estoy diciendo. Que Dios iba a derramar agua limpia sobre su pueblo y iba a poner un nuevo corazón y un nuevo espíritu para que pudiera andar en sus mandamientos y guardarlos. Eso lo dice la escritura. Y tú siendo maestro de la Torá, de la Torá, sí, deberías conocer esto. Pero está sorprendido, o sea, Nicodemo está sorprendido de que mi Señor Jesús le estuviera diciendo esas cosas. Entonces, ok. En el versículo 11 dice, cierto digo, que lo que sabemos, hablamos y lo que hemos visto, testificamos, y no recibí nuestro testimonio. Mi Señor Jesús está hablando, ¿verdad?, de cosas que Él conoce.
de cosas que él ha visto. Mi Señor Jesús estaba ahí cuando el profeta Ezequiel dijo esa palabra, que él iba a poner un nuevo espíritu y un nuevo corazón en la persona. Mi Señor Jesús estaba ahí, él sabía lo que estaba diciendo de primera mano. Entonces fíjense, él dice, de cierto te digo que lo que habemos visto, que lo que sabemos hablado y lo que hemos visto testificamos y no recibimos nuestro testimonio. Mi Señor Jesús está hablando de cosas que él ha visto y de cosas que él ha oído, y ese testimonio, ellos, los judíos, cuando dicen ellos y no recibimos nuestro testimonio, se refiere al pueblo de Israel. Mi Señor Jesús ha visto todas estas cosas y ha oído todas estas cosas. Recordemos por qué. Porque Él estaba con el Padre. Porque dice la palabra que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, mi Señor Jesús, estando con Dios y en Dios, obviamente ha visto y ha oído todas estas cosas. Y lo que Él ha visto y ha oído del Padre, eso es lo que Él está testificando ahora a Nicodemo. Y no solamente Nicodemo, sino todos los judíos, o mejor dicho, no vamos a englobar, los fariseos no creen en ese testimonio que Cristo está dando, pero no porque lo escuchó de alguien, o Él lo está dando también por experiencia propia, porque Él lo ha oído del mismo Padre, y Él lo ha visto, digámoslo así, a través de los ojos del Padre. Entonces, este testimonio de mi Señor Jesús es verídico, es veraz, es fiel, es verdadero, es genuino, no hay mentira en él, pero ellos no lo reciben. Dice la palabra que todo el que cree en el Hijo atestigua que Dios es veraz, da testimonio de que Dios es veraz. Así que mi Señor Jesús le está diciendo, lo que yo he visto, lo que yo he oído, este testimonio es lo que yo vengo a darle. Dice, es cierto digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibí nuestro testimonio. ¿Quién estaba dando testimonio ahí? El Padre, el Hijo. El Padre y el Hijo estaban dando testimonio. El Padre estaba dando testimonio a través del Hijo. Y entonces ese testimonio ellos no lo creen, no lo reciben. Cuando dice ellos, hablan de la nación de Israel, específicamente de los fariseos, que eran los que más se le opusieron a mi Señor Jesucristo en su ministerio terrenal. ¿Ok? Entonces, este testimonio que está escrito, ¿verdad?, es verídico, es veraz, porque es el testimonio del Padre. Él está diciendo lo que Él ha visto a través de los ojos del Padre y lo que Él ha oído del Padre. Eso es lo que está dando a conocer a Él. Él tiene el testimonio del Padre, Él lo trae y Él tiene su mismo testimonio y no lo reciben. Porque no, como le digo, en el estado en que está el pueblo de Israel o la mayoría del pueblo de Israel, es imposible comprender tales cosas. Le es necesario nacer de nuevo. ¿Ok? Por el agua y el espíritu. ¿Ok? Si os he dicho cosas terrenales, no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Mi Señor Jesús le está diciendo a Nicodemo cosas, le está tratando de enseñar a Nicodemo cosas terrenales por medio de cosas espirituales por medio de cosas terrenales, y él no lo comprende. O sea, él está hablando de que el agua y el espíritu, él está hablando del nuevo nacimiento y está usando términos terrenales para que él entienda, y aún así Nicodemo quedó loco, no sabe, quedó como que cucú, quedó completamente perdido, no sabía de lo que le estaba hablando mi Señor Jesús.
Este, y él le dice, bueno, si no creéis estas cosas, las terrenales, si no creéis en esto, ¿cómo creeréis si yo te dijere cosas mayores, las espirituales? Es lo que dice mi Señor Jesús, dice, ¿cómo queréis si os dijere la celestial? Obviamente, si le está queriendo enseñar algo espiritual por medio de algo terrenal y él no lo comprende, cómo le queda cuando le diga cosas completamente espirituales, cosas más profundas que él ha visto del Padre, que él ha escuchado del Padre, que él conoce del Padre? ¿Cómo él la va a creer si no comprende lo más básico? Si no comprende el ABC, bueno, si no comprende el alfabeto, posiblemente no va a comprender lo más profundo. Si no puede caminar, obviamente no va a poder correr, no va a poder entender lo mayor, lo más profundo. Porque él no era una persona en ese momento espiritual. No estaba apto para entender cosas más profundas, no estaba apto para como dice, escudriñar lo profundo de Dios, porque dice la palabra que el Espíritu Santo todo lo escudriña, inclusive hasta lo profundo de Dios, y que nosotros tenemos la mente de Cristo, el creyente. Entonces, nosotros podemos escudriñar hasta lo profundo de Dios, porque el Espíritu Santo está en nosotros. El creyente, el Hijo de Dios verdadero, el nacido de nuevo, sí puede profundizar en las cosas de Dios, porque el Espíritu Santo, como dice la palabra, el Espíritu glorifica al Padre, en que da de lo suyo y nos lo hace saber. Entonces, eso lo puede hacer un creyente, un nacido de nuevo. Pero alguien como Nicodemo jamás iba a entender cosas más profundas, más espirituales de la palabra de Dios, porque como si mi Señor Jesús le está explicando el nuevo nacimiento en términos que él entienda, usando aún el Viejo Testamento, del cual él tenía completo dominio, ¿verdad? Ya que era un maestro de Israel, y no entiende, ¿cómo podrá entender si le explica lo más complejo y las cosas más profundas del Espíritu, del Padre? No va a entender. Esto es lo que le está diciendo mi Señor Jesús. Mi Señor Jesús le está diciendo, es inútil que yo te quiera explicar cosas más profundas, cosas más espirituales, cosas celestiales, porque no las vas a entender. Así te la explique de la forma que él te la explique, por tu estado espiritual es inútil. No vas a tener una comprensión de lo celestial, porque ni siquiera tienes una buena comprensión de lo terrenal. ¿Sí? Seguimos aquí en el versículo. Entonces mi Señor Jesús le dice algo celestial. Fíjese, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, es el Hijo del Hombre que está en los cielos. Mi Señor Jesús le dice, nadie subió a los cielos, sino que el que bajó, el que descendió, el que se hizo hombre, es aquel que estaba en los cielos. Mi Señor Jesús con esta declaración le está revelando su deidad, quién es Él, de dónde procede y a dónde estaba. ¿Dónde estaba? En el cielo. ¿En qué parte del cielo? En el trono de Dios. ¿Y de dónde vino? De Dios. O sea, mi Señor Jesús aquí le está revelando a Nicodemo su verdadera procedencia. Porque Nicodemo tal vez podría decir, no, tal vez Nicodemo conocía a los familiares de mi Señor Jesús, a María, a sus hermanos, y él tal vez podía conocer la procedencia, digámoslo así, terrenal de mi Señor Jesucristo. Pero mi Señor Jesús le está declarando, le está diciendo cuál es su procedencia celestial, cuál es su verdadero, origen, cuál es su verdadera morada, de dónde salió él, a dónde estaba,
¿De dónde vino? Eso es lo que le está diciendo. Nadie subió a los cielos. No es que alguien haya subido a los cielos, sino que descendió. El verdadero pan de vida que descendió del cielo es aquel que ya estaba en los cielos. Es el verbo eterno de Dios. Es el verbo que coexistía eternamente con Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Es Él. Él es aquel que descendió del cielo, que se hizo carne, que se tabernaculizó. Esto le está diciendo mi Señor Jesús a Nicodemo, su verdadera procedencia, por la cual podemos conocer su verdadera deidad y su verdadera naturaleza, o su naturaleza, divina, porque en mi Señor Jesús coexistía tanto la naturaleza divina, porque era 100% Dios y 100% hombre. Entonces, esto es lo que le está diciendo mi Señor Jesús a Nicodemo. Nadie subió a los cielos. No es que alguien haya subido a los cielos, sino que el que estaba en los cielos es el Hijo del Hombre. El que descendió del cielo es el Hijo del Hombre que está en los cielos. Mi Señor Jesús le está diciendo: yo procedo de Dios, yo salí de Dios, yo fui enviado por Dios, y yo descendí a esta tierra por voluntad del hombre que está en el cielo, por voluntad del Dios y Padre de todo que está en los cielos. Y utiliza la palabra hombre, ¿verdad? Para que él entienda de qué se está hablando, porque como nuestro Dios y Padre no tienen, digámoslo así, apariencia física, ¿verdad? Ellos utilizan un lenguaje antropo, para que un lenguaje que el hombre pueda entender, para referirse a Dios. Entonces, él está diciendo el Hijo del Hombre que está en los cielos. ¿Ok? Recordemos que recordemos que dice la palabra que mi Señor Jesús es la parte visible del Dios invisible, lo que podemos ver de Dios, es lo que podemos ver de Dios. Ese es mi Señor Jesús. Entonces, él le está diciendo esto. Y en el 14 le dice: y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Está hablando de un hecho, ¿verdad?, que ocurrió en el desierto cuando el pueblo de Israel fue libertado de la esclavitud de Egipto, ¿verdad? Y en una de las tantas veces que tentaron a Dios en el desierto, que fueron 9 veces, en una de esas tantas, ¿verdad?, Dios se airó tanto con ellos que les envió serpientes para que los picaran y los mataran al pueblo de Israel, ¿verdad? Porque Dios se había airado con ellos, porque ya lo habían tentado una y otra vez, y Dios, bueno, llegó a su límite, ¿verdad? Y se airó. Y le envió serpientes para que le picaran y los mataran. Moisés intercede por su pueblo, ¿verdad? Moisés intercede por su pueblo y le dice a Dios que no intercede por ellos para que no lo destruyera todo. Y Dios le dice a Moisés que le haga una estatua con una serpiente de bronce levantada, para que todo el que vea la serpiente sea sano de la picadura de esta, sea sano de su veneno. Entonces, asimismo, mi Señor Jesús, él le dice: mi Señor, yo tengo que ser levantado. Eso se está refiriendo a la cruz. Yo tengo que ser levantado para que todo aquel que crea en mí, todo aquel que me contempla a mí, todo aquel que crea en ese sacrificio que yo voy a hacer, sea sano del veneno del pecado, sea sano de la consecuencia del pecado. Todos los que tenemos la mirada puesta en Cristo, todos los que lo contemplamos a Él, todos los que tenemos la fe puesta en Él, ya hemos sido
librados del veneno. El veneno es el pecado. El veneno es el pecado, que es que no hace morir. Pero todo el que ha visto y contempla a Cristo en la cruz y cree en sus palabras, y ha sido salvo del veneno del pecado, así como la serpiente salvó al pueblo de Israel, así como la serpiente de bronce, ¿verdad? Salvó al pueblo de Israel de la picadura de la serpiente enviada por Dios. Así como la serpiente hizo esto por el pueblo de Israel, solamente por el pueblo de Israel, el que mira al Hijo en la cruz, el que queda en su sacrificio, el que crea que Él murió pero que también resucitó, quedará libre de la picadura del veneno del pecado, quedará completamente limpio, depurado del veneno del pecado. Gloria a Dios, porque Jesús, la serpiente en el desierto, es un tipo de Jesús. Un tipo es un objeto, una cosa que apunta a una realidad espiritual más grande. Mi Señor Jesús, la serpiente es tipo de mi Señor Jesús. Esa serpiente apuntaba directamente a mi Señor Jesús, esa serpiente de bronce, porque es la que nos iba a dar sanidad, no solamente al pueblo de Israel del veneno del pecado, sino a todo el mundo. Gloria a Dios por eso. Muy importante. Muy importante que veamos el cumplimiento de ese tipo en mi Señor Jesús. Porque mi Señor Jesús, el que lo mira y el que cree en Él, es sano del veneno, del pecado y de su consecuencia, la muerte eterna. Así como la serpiente, el que mirara a la serpiente de bronce, era sano de ese veneno que le producía la muerte física. ¿Ok? Gloria a Dios. Y lo bueno es que mi Señor Jesús no solamente le da sanidad al pueblo de Israel como la serpiente en el desierto, sino al mundo entero. Gloria a Dios por eso. Para que todo aquel que no se pierda, más tenga vida eterna. Para que quede en ese que está en la cruz, para que quede en la que murió pero que resucitó, tenga vida eterna. Ese es el propósito, que creyendo en mi Señor Jesucristo tengamos vida eterna, porque Él es la resurrección y la vida, en el que aunque esté muerto vivirá, y el que en mí que aunque esté muerto vivirá, y no morirá para siempre. Entonces es muy importante saber que la vida eterna, ya para terminar, amigos y hermanos, que la vida eterna no consiste en no morir. Eso es un privilegio o un beneficio de la vida eterna. La vida eterna es la comunión eterna con nuestro Dios y Padre y con nuestro Señor Jesucristo, con el Padre y con el Cordero, con el Padre y con su Verbo. Esa es la vida eterna, una vida en comunión perfecta, armoniosa, deleitosa con ellos, en el que ya el pecado y la muerte no interferirán jamás. ¿Ok? Dice la palabra, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo cual tú has enviado. Gloria a Dios por eso. La vida eterna comienza desde el momento, hermano y amigo, en que aceptamos a Cristo, hasta el momento que partimos con Él en fe. Para el cristiano la muerte es solo un transitar, un pasaje, un camino que tenemos que pasar para llegar a nuestra verdadera morada que está en los cielos. ¿Okay? Bueno, hermanos, esta ha sido toda la predicación del día de hoy. Le damos gracias a Dios por ese que fue levantado en la cruz por mi Señor Jesucristo, por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para sanarnos de todos nuestros pecados y de la consecuencia eterna, la muerte espiritual. Le damos gracias a mi Señor Jesucristo, al Maestro de Maestros, porque como dice en este pasaje, nadie subió al cielo, pero Él sí descendió del cielo.
El pan de vida descendió del cielo, el Verbo eterno descendió del cielo, el Cordero de Dios descendió del cielo, aquel que estaba con Dios en un principio descendió del cielo, salió de Dios para morir por nosotros, levantado en una cruz, para que todo aquel que crea en él no vea la muerte eterna, sino que pase de muerte a vida, y a vida eterna y en abundancia, a una relación eterna, perpetua y para siempre con nuestro Dios y Padre. Entonces, exhorto a aquellos que no han creído en Dios como su único y suficiente Salvador, que confíen en aquel que fue levantado en el desierto, que fue levantado en la cruz, perdón, y crean en su sacrificio, crean en su muerte y en su resurrección para que pasen de muerte a vida, para que pasen a tener vida eterna, solo por gracia, solo por Cristo, solo por medio de la fe, solamente por el don y la misericordia de Dios, nosotros estamos en Cristo y podemos disfrutar de la vida eterna. Quedamos en aquel que fue levantado en la cruz para que esa vida de la que hablan las Escrituras, la vida eterna, sea una realidad en cada uno de nosotros. Dios lo bendiga, hermanos y amigos. Amén y amén.